La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, pero no todos sus expedientes fueron cerrados. En los años posteriores al conflicto, agencias de inteligencia de múltiples países continuaron persiguiendo a personas que jamás aparecieron, buscando tesoros que nunca se encontraron y tratando de explicar fenómenos que ningún informe oficial logró resolver. Décadas después, archivos desclasificados de la CIA, el FBI, el MI6 y los servicios de inteligencia soviéticos siguen revelando que la guerra generó misterios de tal profundidad que el tiempo, lejos de resolverlos, ha añadido nuevas capas de ambigüedad. Lo que hace singular a este conflicto no es solo su escala, más de 70 millones de muertos, 6 continentes involucrados, 7 años de combate sostenido, sino la cantidad de episodios que permanecen documentados pero inexplicados. No se trata de leyendas populares ni de especulaciones sin fundamento. Se trata de eventos registrados en informes militares, testimonios judiciales y archivos diplomáticos que no encajan con ninguna explicación satisfactoria. Submarinos que cruzaron océanos enteros sin ser detectados. Objetos luminosos que tripulaciones enemigas observaron simultáneamente sin poder identificarlos. Tesoros artísticos de valor incalculable que desaparecieron en las horas más caóticas de la guerra y nunca fueron recuperados. Estos 20 casos no son los más famosos del conflicto. No encontrarán aquí relatos de Pearl Harbor o del desembarco de Normandía. Lo que encontrarán son episodios que la historiografía convencional ha tratado en los márgenes. El dirigible naval que aterrizó con la puerta abierta y sin tripulantes. Los fósiles humanos más importantes del mundo que desaparecieron en los días previos al ataque a Pearl Harbor. La máquina de energía libre que funcionó y no debería haber funcionado. El espía que salvó decenas de miles de vidas y fue detenido por sus propios aliados el mismo día en que la ciudad que protegía fue liberada. La Segunda Guerra Mundial fue también esto, un catálogo de lo inexplicable que 70 años de investigación no han agotado. El 16 de agosto de 1942, a las 6:03 de la mañana, el dirigible de patrulla L-8 de la Marina de los Estados Unidos despegó del aeródromo de Moffett Field, California, con 2 hombres a bordo. El teniente Ernest DeWitt Cody, al mando, era un piloto experimentado. A su lado iba el alférez Charles Adams como segundo piloto. La misión era rutinaria. Patrullar la zona de la bahía de San Francisco en búsqueda de actividad submarina japonesa. La amenaza era real. Submarinos japoneses de las clases I-15 e I-25 habían operado frente a las costas de California y Oregón. Ese mismo I-25 había lanzado aviones que arrojaron bombas incendiarias sobre los bosques de Oregón en septiembre de 1942, el único ataque aéreo contra territorio continental norteamericano durante toda la guerra. Los dirigibles tipo K de la Marina no eran aparatos decorativos, eran activos de defensa costera. A las 7:42 de la mañana, Cody transmitió desde el L-8 un mensaje de radio al control de tierra reportando la ubicación de una mancha de petróleo en la superficie del océano. Una mancha de ese tipo era señal inequívoca de un submarino sumergido. Cody anunció que descendería a investigar. Esa transmisión fue el último contacto recibido del L-8. A las 11:15, pescadores a bordo del barco Albert Gallatin avistaron el dirigible derivando sin control a baja altura sobre el océano. Algo era inmediatamente evidente e inexplicable. La puerta de acceso a la góndola estaba abierta. El L-8 continuó su deriva hacia la costa. A las 11:35 aterrizó, o más precisamente se posó, sobre la calle Bellevue de la ciudad de Daly City, golpeando varios automóviles aparcados. Cuando los bomberos abrieron la góndola, encontraron el interior en perfecto orden. Los paracaídas de ambos pilotos estaban en sus racks, sin usar. Las balsas de emergencia no habían sido desplegadas. El equipo de radio funcionaba, y sobre una pequeña superficie plana del interior había una taza de café a medio tomar sin derramar, lo que indicaba que el descenso del dirigible había sido gradual y estable. No había habido impacto brusco, ninguna lucha. Ninguna señal de pánico. La investigación naval descartó el ataque de un submarino porque no se encontró evidencia de metralla ni de fuego de superficie en el casco.
La hipótesis de que uno de los pilotos cayera accidentalmente al agua y el otro saltara en su ayuda no explicaba la ausencia de signos de forcejeo, ni el hecho de que ambos paracaídas permanecieran intactos. Si alguien hubiera saltado al agua, habría tomado su paracaídas o al menos el chaleco salvavidas. Ninguno de los equipos de emergencia había sido tocado. La puerta estaba abierta por dentro. El mecanismo de apertura era interior. Para que se abriera, alguien tuvo que abrirla deliberadamente. La Marina clasificó el caso con causa indeterminada en su informe final de 1942 y no volvió a revisarlo. El L-8 fue reparado, redesignado como dirigible número 128 y continuó en servicio activo hasta 1982, cuando fue retirado como el dirigible no rígido con mayor tiempo de servicio en la historia de la aviación naval estadounidense, sin revelar ninguna pista adicional sobre lo ocurrido aquella mañana. Los cuerpos del teniente Cody y del alférez Adams nunca fueron recuperados. 70 años después, ninguna explicación técnica, operacional o forense satisface todas las variables simultáneamente. El L-8 sigue siendo el único caso documentado de una aeronave que realizó un vuelo sin tripulantes. Aterrizó de forma controlada en un área urbana y fue encontrada sin señales de ningún tipo de emergencia. Lo que ocurrió en esos 3 horas y 43 minutos sobre el Océano Pacífico en agosto de 1942 permanece, en términos estrictamente documentales, sin explicación. El 9 de diciembre de 1945, a las 11:45 de la mañana, un camión militar Dodge T-214 realizó un giro no señalizado en una carretera secundaria en las cercanías de Mannheim, Alemania. El vehículo colisionó lateralmente con el Cadillac Staff en el que viajaban el general George S. Patton, su jefe de Estado Mayor el general Hobart Gay y el conductor, el soldado Horace Woodring. El impacto fue de baja velocidad. Gay y Woodring quedaron ilesos. Patton sufrió una fractura dislocación de las vértebras cervicales tercera y cuarta, que causó cuadriplegia inmediata. El conductor del camión, soldado de primera clase Robert Thompson, no fue sometido a ninguna acción disciplinaria ni a una investigación formal de tráfico. El camión tampoco fue sometido a ninguna inspección técnica documentada. Para entender por qué este accidente generó sospechas que persisten hasta hoy, es necesario situar a Patton dentro del contexto político específico del otoño de 1945. En octubre de ese año, el general Eisenhower lo había relevado del mando del Tercer Ejército y reasignado al mando del 15º Ejército, una unidad sin tropas dedicada exclusivamente a escribir la historia militar de la campaña europea. La razón oficial fue que Patton había hecho declaraciones públicas comparando a los nazis con partidos políticos americanos y llamando a la política de desnazificación una purga contraproducente. Pero estas declaraciones eran la expresión pública de una postura más amplia que Patton sostenía en correspondencia privada con su esposa Beatrice, editada posteriormente por el historiador Martin Blumenson, y en conversaciones con otros oficiales, que la política de Roosevelt y Truman hacia la Unión Soviética había sido un error estratégico, que el Ejército Rojo debería haber sido detenido mucho más al este y que en 1945 existía una ventana militar para contener la expansión soviética que Washington estaba ignorando deliberadamente. Patton se estaba preparando para regresar a los Estados Unidos en diciembre de 1945 con la declarada intención de retirarse del ejército y expresar públicamente su posición. En 2008, el exoficial de la OSS Douglas Bazata afirmó en una entrevista al Sunday Telegraph que había recibido instrucciones de provocar un accidente no letal contra Patton y que el desenlace posterior mediante envenenamiento con warfarina, un anticoagulante que podría haber desencadenado la embolia pulmonar que mató a Patton el 21 de diciembre, fue llevado a cabo por agentes soviéticos con conocimiento de sectores de la inteligencia estadounidense. Bazata había sido condecorado durante la guerra por operaciones de la OSS en Francia ocupada, lo que hace su historial operacional verificable. Sus afirmaciones específicas sobre Patton no estuvieron acompañadas de documentación. Los archivos de la OSS, desclasificados por la CIA entre 2000 y 2007,
no contienen ninguna referencia directa a una operación contra Patton. Lo que sí contienen es evidencia de que la OSS mantenía vigilancia activa sobre oficiales militares considerados políticamente problemáticos. La ausencia de evidencia directa no equivale a prueba de ausencia, y ningún archivo disponible contiene una investigación formal del accidente que descarte sistemáticamente la posibilidad de intervención deliberada. Patton murió el 21 de diciembre de 1945 sin haber podido hablar. Era el general que sabía más sobre la guerra real que se estaba preparando. El primer informe oficial fue presentado el 27 de noviembre de 1944 por la tripulación de un bombardero del 415 Escuadrón de Cazas Nocturnos con base en Dijon durante una misión sobre el Valle del Rin. El informe describía 2 esferas de luz anaranjada rojiza que volaron en formación junto al bombardero durante aproximadamente 30 minutos, manteniendo una distancia constante de 50 a 100 metros antes de separarse y desaparecer. El comandante del escuadrón, el teniente coronel Herm Brommer, remitió el informe al cuartel general de la 15ª Fuerza Aérea porque la descripción no correspondía a ningún avión, bengala ni arma conocida. En las semanas siguientes, informes similares llegaron de tripulaciones de bombarderos B-17 y B-24 sobre Alemania, Austria y los Balcanes, y de pilotos de cazas P-38 y P-51 en misiones de escolta. Los pilotos los llamaron Foo Fighters, un término tomado de la tira cómica Smokey Stover, pero los informes eran enteramente oficiales y fueron tratados como tales. La hipótesis inicial del mando aliado fue que los objetos eran un arma radioguiada diseñada para interferir con los sistemas de encendido de los motores o los instrumentos de navegación. Era una hipótesis razonable. La Luftwaffe había desarrollado el misil antibuque Henschel H S-293 y la bomba planeadora Fritz X, y existía documentación sobre proyectos más experimentales en los centros de investigación de Peenemünde y Rechlin. El problema fue que los Foo Fighters no interfirieron con ningún sistema en ninguno de los casos documentados. Ninguna aeronave reportó fallos eléctricos, pérdida de navegación o interferencia de radio durante los avistamientos y nunca hubo un intento de ataque. Tras la rendición alemana, equipos de la Operación Lusty interrogaron a ingenieros y pilotos de la Luftwaffe, pero no encontraron referencia alguna a un programa de objetos luminosos radiocontrolados. Los científicos alemanes interrogados confirmaron además que sus propios pilotos habían reportado exactamente el mismo fenómeno desde finales de 1943 y que la Luftwaffe los había atribuido a armas experimentales aliadas. Esta simetría en los informes era en sí misma el argumento más sólido contra cualquier explicación de origen humano. Si ambos bandos observaban los mismos objetos sin poder identificarlos y los atribuían al enemigo, la explicación más parsimoniosa era que no pertenecían a ninguno. Los proyectos Sign y Grudge de la Fuerza Aérea estadounidense, iniciados en 1947 y 1948 como parte de los primeros estudios sistemáticos de fenómenos aéreos no identificados, revisaron los informes y no llegaron a ninguna conclusión. El fenómeno del fuego de San Telmo, una descarga electrostática luminosa documentada en estructuras metálicas bajo condiciones atmosféricas específicas, podría explicar algunos avistamientos, pero no aquellos en los que los objetos exhibían un comportamiento activo y sostenido independiente de la aeronave observadora. Los Foo Fighters permanecen, en términos estrictamente documentales, como un fenómeno verificado sin explicación establecida. Hay experimentos científicos que se replican, se verifican, se publican y se comprenden, y luego está el caso de Hans Kohler. En 1923, Kohler comenzó a trabajar en lo que denominó un aparato para generar energía eléctrica. Durante 3 años, su dispositivo fue examinado por una serie de científicos e ingenieros que observaron con considerable asombro que la invención de Kohler producía un excedente de energía o una multiplicación de energía. No podían entender cómo ni por qué lo hacía. Tampoco podía explicarlo el propio Kohler. En 1925,
Kohler solicitó una patente, pero fue rechazado porque su invención fue clasificada como una máquina de movimiento perpetuo. Abandonó temporalmente el proyecto tras no encontrar financiación para nuevas pruebas y desarrollo. Sin embargo, en 1933, el nuevo gobierno nazi, más receptivo a ideas científicas no ortodoxas, le proporcionó financiación e instalaciones de investigación. El primer dispositivo fue el Magnetstromapparat, desarrollado en 1933 inicialmente con la asistencia de Willy von Unruh, a quienes se unió posteriormente Franz Haidt de Siemens-Schuckert. Haidt construyó un modelo siguiendo las instrucciones de Kohler en diciembre de 1933, que funcionó con éxito. Otros modelos fueron luego examinados por dos científicos adicionales, ambos de los cuales confirmaron que funcionaban. Un ejemplo del dispositivo de Kohler fue encerrado en una habitación durante 3 meses y siguió funcionando. El Magnetstromapparat consistía en 6 imanes bobinados de tal forma que el circuito incluía tanto los imanes como la bobina de devanado. Estaban dispuestos en hexágono y conectados a un circuito que incluía 2 condensadores, un interruptor y 2 bobinas solenoidales, una deslizándose dentro de la otra. El interruptor se dejaba abierto y los imanes ligeramente separados. La bobina deslizante se ajustaba hasta que aparecía una señal en el voltímetro, después de lo cual se cerraba el interruptor. Gradualmente, la potencia aumentaba hasta un nivel máximo de 12 vatios. Ni Kohler ni ninguno de los otros científicos e ingenieros que probaron el dispositivo podían explicar cómo y por qué funcionaba. En 1937, una versión más grande producía 6 kilovatios. En 1943, el Departamento de Investigación de la OKM, el Alto Mando Naval Alemán, probó el dispositivo. En 1945, el Stromerzeuger fue destruido en un bombardeo aliado. Al terminar la guerra, Kohler fue interrogado por las autoridades británicas. Su única sugerencia fue que quizá estaba extrayendo energía de alguna fuente desconocida, para la que propuso el nombre de Raumenergie, energía del espacio. Científicos tanto alemanes como británicos pudieron probar y observar el funcionamiento del dispositivo sin poder explicarlo. No existe registro de que el fenómeno haya sido reproducido desde entonces, ni de que haya sido definitivamente refutado. Era un cadáver sin nombre. Fue enterrado con honores militares bajo una identidad fabricada y cambió el curso de la guerra. La idea original partió de Ian Fleming, el mismo que más tarde crearía al personaje de James Bond, en un memorando fechado el 29 de septiembre de 1939, aunque firmado por su superior. Fleming propuso colocar documentos falsos en un cadáver que el enemigo descubriera. La idea fue retomada en 1942 por Charles Cholmondeley del MI5 y Ewen Montagu de Inteligencia Naval, que comenzaron a examinar formas de hacerla funcionar. En enero de 1943, los aliados acordaron en la Conferencia de Casablanca invadir Sicilia antes de julio de ese año. Churchill quería engañar a los alemanes sobre el objetivo real. El plan se vio enormemente ayudado por la nerviosidad de Hitler respecto a los Balcanes. La mayor parte del petróleo alemán y muchas otras materias primas provenían de esa región, y si perdía el control de esos suministros, su posición militar quedaría fatalmente debilitada. La inteligencia británica reforzó estos temores creando un ficticio grupo de ejércitos en el Cairo y realizando maniobras en Siria con tanques de imitación. El 28 de enero de 1943, el forense Bentley Purchase encontró un cuerpo adecuado. Se le dotó de una identidad ficticia, capitán, actuando como comandante, William Martin, presentado como un marín real adscrito al cuartel general de operaciones combinadas. Una empleada del MI5 llamada Jean Leslie posó como su prometida ficticia Pam. Se añadieron 2 cartas de amor escritas en su nombre, un falso recibo de un anillo de compromiso, cartas de su padre, un abogado y un reclamo bancario por descubierto. A esto se añadieron los documentos operacionales falsos que señalaban la invasión hacia Grecia y los Balcanes, mencionando a Sicilia solo como cobertura. El submarino Seraph zarpó el 19 de abril de 1943, llegando a la costa de Huelva el 29 de abril. A primera hora de la mañana siguiente, el cadáver fue introducido al mar. Esa misma mañana,
un pescador español encontró el cuerpo. Los documentos llegaron a Berlín el 8 de mayo. En una reunión con Hitler, el almirante Dönitz declaró: «El Führer no está de acuerdo en que el punto de invasión más probable sea Sicilia. Cree que los documentos descubiertos confirman la suposición de que los ataques se dirigirán principalmente hacia Cerdeña y el Peloponeso». Hitler transfirió una división Panzer a Salónica, duplicó la fuerza alemana en Cerdeña y reubicó submarinos de Sicilia a Grecia. Cuando los aliados invadieron Sicilia el 9 de julio, Hitler siguió considerándolo un ataque de diversión casi hasta finales de julio. La operación Mincemeat había funcionado perfectamente. La pregunta que permanece sin respuesta definitiva es: ¿quién era realmente el mayor Martin? Hay al menos 3 candidatos documentados. El primero es el marinero Tom Martin del HMS Dasher. El segundo es John Melville, otro marinero del mismo barco, que fue oficialmente nombrado en un servicio conmemorativo en 2004. El tercer candidato es el vagabundo galés Glyndwr Michael, cuya causa de muerte, una dosis mínima de raticida con fósforo que deterioró el funcionamiento del hígado, coincide con un memorando de Montagu que describe exactamente esas circunstancias. Montagu también describió al cadáver como un don nadie, y dijo que lo único que valió la pena que hizo en su vida lo hizo después de su muerte. Las palabras no suenan como las de un marinero que murió en una explosión. El comandante del submarino que lo transportó consideró altamente improbable que se usara un vagabundo. El misterio de identidad del hombre que nunca fue sigue sin resolverse. El general Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malaya por su conquista de Singapur en febrero de 1942, una operación en la que 130.000 soldados británicos se rindieron a una fuerza japonesa numéricamente inferior. Comandaba las fuerzas japonesas en Filipinas cuando el general Douglas MacArthur comenzó la reconquista del archipiélago en octubre de 1944. Lo que hace a Yamashita el centro de uno de los mayores misterios económicos de toda la guerra no es su derrota, sino lo que, según décadas de investigación posterior, habría estado bajo su custodia durante esos meses finales. Desde 1937, el ejército imperial japonés había estado saqueando sistemáticamente los territorios que ocupaba en Asia, China, Malasia, Indonesia, Birmania, Filipinas, bajo la supervisión directa del príncipe Yasuhito Chichibu, hermano del emperador Hirohito, a través de una organización conocida internamente como Kin no Yuri, el lirio dorado. El objetivo era centralizar los productos del saqueo procedentes de bancos centrales, museos, colecciones privadas, templos y reservas militares en toda Asia ocupada y transferirlos a Japón para financiar la continuación de la guerra. A partir de 1943 y con mayor urgencia en 1944, cuando la Marina estadounidense comenzó a dominar el Pacífico y los buques japoneses ya no podían navegar con seguridad, la solución adoptada fue ocultar el material en territorios todavía controlados por Japón, principalmente en las islas Filipinas, que contaban con una red de cuevas naturales y túneles volcánicos adecuados para este fin. Las estimaciones del valor del tesoro varían enormemente según la fuente y la metodología, pero los investigadores más rigurosos, entre ellos los periodistas Sterling y Peggy Seagrave en su estudio de 2003 Gold Warriors, estiman que el volumen de metales preciosos, joyas y obras de arte transportados a Filipinas podría haber alcanzado un valor equivalente a entre 100.000 y 200.000 millones de dólares actuales. Esta cifra tiene una base documental parcial. Registros desclasificados del Departamento de Guerra de los Estados Unidos indican que, en 1945, agentes de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, localizaron y accedieron a varios de los depósitos en las montañas de Luzón. Lo que ocurrió con ese material es lo que los Seagraves y otros investigadores describen como una de las operaciones encubiertas más significativas del período de posguerra. Según esta hipótesis, una parte sustancial del oro recuperado fue utilizada por los servicios de inteligencia estadounidenses para financiar operaciones anticomunistas en Asia durante la Guerra Fría, fuera de cualquier control presupuestario del Congreso, en un fondo que supuestamente fue llamado el Fondo M. Rogelio Roxas.
un filipino que afirmó haber encontrado una cámara subterránea cerca de Baguio en 1971 que contenía un Buda de oro macizo y varios contenedores metálicos, fue arrestado por las autoridades del presidente Ferdinand Marcos, quien confiscó los materiales y lo encarceló. Roxas demandó posteriormente a los herederos de Marcos en los tribunales de Hawái y obtuvo en 1996 una sentencia de $40.500 millones, reducida en apelación pero nunca cobrada. La sentencia no estableció la existencia del tesoro completo, pero sí confirmó la responsabilidad de Marcos en el robo de los materiales que Roxas había encontrado. Yamashita se rindió el 2 de septiembre de 1945, fue juzgado por un tribunal militar en Manila, condenado por crímenes de guerra y ejecutado el 23 de febrero de 1946. No reveló nada sobre ningún depósito. Las montañas de Luzón han sido objeto de excavaciones ilegales continuas desde la década de 1950, con víctimas documentadas por derrumbes y trampas. Lo que permanece oculto en ellas, si es que algo queda, sigue sin determinarse. El bloque Wendler en Berlín se asienta sobre una calle que fue renombrada en honor a Klaus von Stauffenberg, uno de los líderes del atentado con bomba de julio de 1944 que por poco mató a Hitler. Durante la guerra fue el cuartel general de la Marina de Guerra alemana. En el Centro Memorial de la Resistencia Alemana, ubicado en el mismo emplazamiento, un nombre brilla por su ausencia: el almirante Wilhelm Canaris, jefe de la inteligencia militar alemana. Hombre excepcionalmente astuto, devioso y despiadado, Canaris apareció completamente comprometido con las políticas de Hitler hasta 1937, momento en que sus puntos de vista comenzaron a cambiar. Vio que el líder nazi estaba poniendo en peligro la seguridad de su país al arriesgarse a una guerra global en la que Canaris solo podía ver la derrota alemana como resultado inevitable. Desde su posición como jefe de inteligencia militar, protegió a muchos miembros de la resistencia en Alemania, empleó incluso a judíos como agentes en su nómina y hizo la vista gorda ante las actividades de algunos de sus agentes cuando sacaban clandestinamente a judíos de Alemania a la seguridad. También se negó a dejar que ningún miembro del partido nazi trabajara para su red de inteligencia. Al comienzo de la guerra, Hitler tenía grandes esperanzas de que España permitiera el paso de tropas alemanas para capturar Gibraltar. Canaris usó su amistad personal con Franco para viajar a España y persuadir al caudillo de que resistiera las exigencias nazis. Si Gibraltar hubiera caído, el resultado habría sido catastrófico para Gran Bretaña. El Mediterráneo habría quedado dominado por las potencias del eje. Malta y Egipto habrían sido indefendibles. Las líneas de suministro de Rommel en el norte de África habrían sido imbatibles. Sir Stuart Menzies, jefe del MI6, notó que la inteligencia militar alemana parecía estar pasando información a los enemigos del país. ¿Era la información de confianza o era desinformación deliberada? El historial de Canaris como maestro de la desinformación dificultaba su credibilidad en los ojos del MI6. Los dos hombres se reunieron en varias ocasiones durante la guerra en Portugal y España, pero lo que discutieron nunca ha sido revelado. Una posibilidad intrigante es que Canaris haya estado involucrado en operaciones encubiertas conjuntas con el MI6. Se sabe que en el atentado con bomba de julio de 1944 se utilizaron explosivos y detonadores británicos. Canaris había insistido desde 1938 en que era esencial asesinar a Hitler. También se sospecha su posible participación en el asesinato de Heydrich en Praga en 1942, muerte que sorprendentemente liberó al almirante de una presión que se volvía insostenible. Tras el fracaso del atentado de julio de 1944, Canaris fue arrestado, llevado al edificio de la Gestapo en la Prinz Albrecht Straße y brutalmente torturado. El 9 de abril de 1945 fue sacado de su celda en el campo de concentración de Flossenbürg y colgado. Su mensaje de despedida a un compañero prisionero que sobrevivió, el exdirector de la inteligencia militar danesa, decía: «No he hecho nada contra Alemania. Si sobrevives, por favor, díselo a mi esposa». Llamarlo agente doble sería tan simplista y engañoso como llamarlo traidor.
Era un patriota que creía que solo a través de la destrucción de Hitler y los nazis podría salvar al país que amaba. Cuando el gran almirante Karl Dönitz, nombrado sucesor de Hitler en el testamento político del Führer, asumió el liderazgo del Estado alemán y ordenó la capitulación general, la Kriegsmarine transmitió la orden Regenbogen a todos los U-Boot en el mar para que se autohundieran y evitaran la captura. Esta orden fue llevada a cabo por 221 submarinos en puertos alemanes y noruegos. Sin embargo, de los aproximadamente 40 U-Boot que estaban en el Atlántico en ese momento, no todos respondieron de la misma manera. El U-977, comandado por el teniente Heinz Schäfer, había zarpado de Kiel el 2 de mayo de 1945. Cuando recibió la orden de capitulación, Schäfer reunió a su tripulación y ofreció a los hombres con familias en Alemania la posibilidad de ser desembarcados en Noruega. 16 tripulantes eligieron desembarcar en la costa noruega de Holsnøy el 10 de mayo. Los 33 restantes continuaron con Schäfer en una travesía sumergida que duró 66 días consecutivos sin contacto con la superficie, cruzando el Atlántico y llegando a Mar del Plata el 17 de agosto de 1945. Era el período de inmersión continua más largo jamás registrado en ese momento para un submarino convencional, logrado gracias al sistema Snorkel que permitía recargar las baterías, sin emerger completamente. Los interrogatorios conducidos por la Marina de los Estados Unidos durante semanas en Buenos Aires buscaron específicamente evidencia de que el U-977 hubiera transportado pasajeros de alto perfil, posiblemente incluyendo a Hitler, cuyo cuerpo no había sido identificado de manera concluyente por medios forenses en ese momento. Schäfer lo negó y la investigación no encontró evidencia de pasajeros no declarados. Sin embargo, el caso del U-977 demostró algo con implicaciones que iban más allá de su propio viaje, que en el verano de 1945, con toda la vigilancia antisubmarina aliada desplegada en el Atlántico, un U-Boot podía cruzar el océano sin ser detectado. El U-530, que había llegado a Mar del Plata el 10 de julio de 1945, 5 semanas antes que el U-977, con una tripulación reducida respecto a su complemento completo y sin ninguna explicación satisfactoria para varios meses de actividad no documentada, nunca fue investigado con el mismo rigor que el U-977. El comandante Otto Wermuth desechó el cañón de cubierta. El diario de a bordo estaba ausente y la tripulación no llevaba ninguna forma de identificación. Los archivos de inteligencia argentina del periodo 1945 a 1950 permanecen en gran medida inaccesibles a investigadores externos. Wermuth se llevó su secreto a la tumba. El 12 de enero de 1945, el mariscal Georgi Zhukov lanzó la operación Vístula-Oder desde las cabezas de puente soviéticas sobre el río Vístula con una concentración de fuerzas sin precedentes en el frente oriental. 163 divisiones, más de 32.000 piezas de artillería y 6.500 tanques. En 18 días, el Ejército Rojo avanzó 500 kilómetros y estableció posiciones a menos de 80 kilómetros de Berlín. Esta ofensiva convirtió a Silesia, la región que representaba el 25% de la producción industrial del Reich, en 1944, según registros del Ministerio de Armamentos de Albert Speer, en territorio que estaba a punto de perderse irreversiblemente. Fue en este periodo preciso, de mediados de enero a los primeros días de febrero de 1945, cuando la maquinaria de evacuación nazi operó a plena capacidad en las montañas de los Sudetes. Bajo estas montañas existe un sistema de estructuras subterráneas cuya construcción comenzó en 1943 bajo el nombre clave de Proyecto Riese. La organización Todt supervisó la construcción utilizando mano de obra de los subcampos del complejo de Gross-Rosen. Registros parcialmente conservados del campo principal indican que entre 1943 y 1945, entre 13.000 y 15.000 prisioneros trabajaban simultáneamente en los distintos frentes de excavación,
con una rotación total estimada de más de 30.000 personas. Las tasas de mortalidad eran extremadamente altas. El sistema incluye al menos 7 complejos subterráneos distintos en un radio de 30 kilómetros alrededor de la ciudad de Bałtyk, con un área excavada que ingenieros polacos estimaron en la década de 1960 en más de 9 kilómetros de galerías. Su propósito oficial nunca fue establecido en ningún documento superviviente. Lo que sí existe es un documento notarial firmado en Wrocław en 1946 por Tony Serling y Rudolf Buschka, 2 ex-empleados de la Administración Minera Regional. Testificaron ante notario que habían participado en la carga y sellado de un convoy ferroviario en los túneles del sistema Riese en los últimos días de enero de 1945, cuando el avance soviético hacía inminente la caída de Breslau. Según su testimonio, el tren transportaba barras de oro del Reichsbank, arte confiscado de territorios ocupados y documentos estratégicos de alta clasificación. Describieron el sellado de la entrada con explosivos y la posterior destrucción de los registros de la operación. En septiembre de 2015, Piotr Koper y Andreas Richter presentaron a las autoridades de Bałtyk imágenes de georradar que, según ellos, mostraban la silueta de un vehículo blindado sobre raíles a unos 9 metros de profundidad. El gobierno polaco movilizó equipos del Instituto Geológico Nacional. Las excavaciones llevadas a cabo entre 2016 y 2017 no descubrieron ninguna estructura metálica. Los geólogos determinaron que las anomalías correspondían a bolsas de aire y cambios en la densidad del suelo. Sin embargo, este resultado negativo en un punto específico no cierra la cuestión sobre todo el sistema. Los archivos del NKV de soviético parcialmente desclasificados tras 1991 incluyen informes que documentan búsquedas de depósitos subterráneos en la región de Silesia entre 1945 y 1947, búsquedas que tampoco produjeron ningún resultado registrado. El hecho de que los propios soviéticos dedicaran recursos a esta investigación durante 2 años indica que la posibilidad fue considerada lo suficientemente seria como para merecer acción. Fue concebida en 1701 por el escultor Andreas Schlüter por encargo del rey Federico I de Prusia. Su construcción tomó más de una década e implicó a maestros artesanos daneses bajo la supervisión de Gottfried Wolfram y consumió aproximadamente 6 toneladas de ámbar báltico tallado en más de 100.000 piezas individuales ensambladas en marcos de oro y espejos. En 1716, Federico Guillermo I la cedió al zar Pedro el Grande como gesto diplomático durante las negociaciones para la Alianza del Norte contra Suecia. Artesanos prusianos tardaron otros 10 años en instalarla definitivamente en el Palacio de Catalina en Tsarskoe Selo, a 25 kilómetros al sur de San Petersburgo, donde permaneció durante más de 2 siglos. Cuando las fuerzas del Grupo de Ejércitos Norte capturaron Tsarskoe Selo el 17 de septiembre de 1941, los conservadores soviéticos ya habían intentado evacuar la sala. El ámbar, tras más de 200 años expuesto a variaciones de temperatura y humedad, era extremadamente frágil. Varios paneles se habían agrietado durante los primeros intentos de desmontaje. Los soldados de la 58ª División de Infantería del Ejército Alemán los identificaron a pesar del camuflaje de papel pintado. En menos de 40 horas los paneles fueron desmontados y embalados en 27 cajones. Llegaron a Königsberg el 13 de octubre de 1941 y fueron instalados en el castillo de la ciudad bajo la supervisión de Alfred Rode, director del Museo Municipal, donde fueron expuestos públicamente hasta 1944. El bombardeo de la RAF sobre Königsberg, el 26 y 27 de agosto de 1944, destruyó aproximadamente el 80% del centro histórico de la ciudad. Rode informó en octubre de que los paneles habían sobrevivido en el sótano del castillo, pero sus comunicaciones con el Ministerio de Cultura del Reich se volvieron cada vez más evasivas respecto a su estado exacto. Cuando los soviéticos tomaron Königsberg el 9 de abril de 1945 tras 4 días de combate urbano, investigadores del Trofimodel, la unidad del Ejército Rojo encargada de recuperar obras de arte,
Registraron el sótano del castillo y encontraron solo fragmentos menores. Rode murió de tifus en diciembre de 1945. Su colega Paul Feyerabend, que también había trabajado con los paneles, murió en circunstancias no explicadas poco después. En 1997, un mosaico de piedras semipreciosas que formaba parte de la colección fue recuperado en Alemania, obtenido de los herederos de un exsoldado alemán, confirmando que al menos parte del material había salido de Königsberg antes o durante las batallas finales. La reconstrucción completa inaugurada en 2003 en Tsarskoye Selo, financiada conjuntamente por Rusia y Alemania con una inversión de $11 millones y 24 años de trabajo, no resolvió la cuestión histórica. Los originales, si sobrevivieron, no han aparecido. En el Ártico remoto, Alemania estableció estaciones meteorológicas clandestinas cuya importancia estratégica era mucho mayor de lo que su función meteorológica oficial sugería. La dependencia estratégica marina de los datos meteorológicos árticos era consecuencia directa de la geografía del Atlántico Norte. Los sistemas de baja presión que determinaban las condiciones a lo largo de las rutas de los convoyes aliados entre Norteamérica y Gran Bretaña se generaban en el Ártico y se desplazaban hacia el este con un tiempo de anticipación de 2 a 4 días. Quien controlara estaciones de observación en el archipiélago de Svalbard, en tierra de Francisco José o en la costa norte de Groenlandia, tenía una ventaja informacional sobre el enemigo. Alemania perdió esta ventaja cuando Gran Bretaña ocupó Islandia en mayo de 1940, cortando el flujo de datos meteorológicos del Atlántico Occidental a los centros de análisis alemanes. La respuesta fue la creación de una red de estaciones clandestinas operadas por equipos de 15 a 25 hombres que transmitían datos cifrados usando el código Enigma naval. Entre 1941 y 1945, la Kriegsmarine y el Servicio Meteorológico del Reich establecieron al menos 12 estaciones en territorios árticos remotos. La estación Schatzgräber, instalada en septiembre de 1943 en la isla Alexander del archipiélago ruso de tierra de Francisco José, a 900 kilómetros del Polo Norte, era la más septentrional. Fue operada bajo el mando del meteorólogo Wilhelm Degge con una guarnición de 21 hombres. Su equipamiento incluía instrumentos meteorológicos estándar, pero también un sistema de comunicaciones de alta frecuencia cuya potencia de emisión, según el inventario recuperado por exploradores noruegos en 1951, era significativamente superior a la necesaria para transmitir datos meteorológicos. Degge fue evacuado en agosto de 1944 después de que varios miembros de la guarnición sufrieran graves intoxicaciones por consumir carne de oso polar mal conservada. Fue el último oficial alemán en rendirse formalmente tras el fin de la guerra. Lo hizo el 4 de septiembre de 1945, 4 meses después de la rendición alemana, a un barco noruego de caza de focas, ya que ninguna fuerza militar aliada había llegado a su posición. Los documentos que Degge conservó y publicó parcialmente en sus memorias de 1954 muestran que la estación recibía, además de instrucciones meteorológicas, comunicaciones cifradas cuyo contenido nunca fue completamente revelado. Los archivos capturados por los aliados indican la existencia de instalaciones árticas con inventarios de equipos desproporcionados para una función puramente meteorológica. La posibilidad de que algunas de estas bases sirvieran como puntos de apoyo para submarinos o como relevos para comunicaciones cifradas destinadas a operaciones en Norteamérica aún no ha sido establecida ni definitivamente descartada. El 17 de junio de 1940, el día en que el mariscal Pétain anunció en la radio que solicitaba un armisticio con Alemania, Jean Moulin era el prefecto más joven de Francia. Tenía 41 años y administraba el departamento de Eure-et-Loire desde Chartres. Al día siguiente, un oficial de la Wehrmacht le presentó un documento que atribuía una masacre de civiles, que en realidad había sido cometida por fuerzas alemanas a soldados senegaleses del ejército colonial francés. Moulin se negó a firmarlo, fue arrestado y golpeado. Esa noche intentó suicidarse cortándose el cuello con un cristal roto. Sobrevivió.
En septiembre de 1941 viajó a Lisboa con documentos falsos y desde allí se dirigió a Londres, donde se reunió con de Gaulle el 25 de octubre. De Gaulle le asignó la misión más difícil del momento: unificar bajo la autoridad de la Francia Libre los distintos movimientos de resistencia en el interior, que operaban de manera completamente independiente y en algunos casos con objetivos políticos incompatibles. Combat, Liberación y Franc-Tireur en la zona sur, el Frente Nacional Comunista, Défense de la France y otros grupos en la zona norte. Moulin fue lanzado en paracaídas en Provenza en la noche del 1 al 2 de enero de 1942, con el nombre en clave de Rex y la cobertura de un marchante de arte. Lo que logró en 16 meses fue la creación del Consejo Nacional de la Resistencia, que celebró su primera reunión el 27 de mayo de 1943 en un apartamento de París. Era la primera vez que representantes de los 8 principales movimientos de resistencia, los 2 principales sindicatos clandestinos y los 6 partidos políticos que operaban semipúblicamente se reunían bajo un liderazgo coordinado. Era exactamente el tipo de estructura unificada que la Gestapo y el SD habían intentado impedir durante 2 años. Menos de un mes después, el 21 de junio de 1943, Moulin asistió a una reunión del liderazgo de la resistencia en el consultorio del médico Frédéric Dugoujon en Caluire-et-Cuire, a las afueras de Lyon. La Gestapo llegó mientras la reunión aún estaba en curso. Klaus Barbie, el oficial de las SS que dirigía la 4ª sección de la Gestapo en Lyon, supervisó personalmente los interrogatorios. Moulin fue identificado el último, según testimonios posteriores, y trasladado a la prisión de Montluc. Barbie lo torturó hasta dejarlo inconsciente. Fue transportado en tren hacia Alemania. Murió el 8 de julio de 1943, probablemente en la estación de Metz o a bordo del tren sin recobrar el conocimiento. Tenía 44 años. La pregunta de quién había traicionado la reunión de Caluire recayó durante décadas sobre René Hardy. Hardy, líder de la red de sabotaje ferroviario de la resistencia FER, había sido arrestado por la Gestapo de Barbie el 7 de junio de 1943 y liberado sin cargos aparentes 4 días después, algo que en la práctica operacional de la Gestapo era casi imposible sin algún tipo de acuerdo. Asistió a la reunión de Caluire sin haber sido convocado originalmente y fue el único participante que logró escapar durante la redada, saltando por una ventana tras ser herido en el brazo. Fue juzgado y absuelto en 1947 y nuevamente en 1950, ambas veces por insuficiencia de pruebas. Negó haber colaborado con la Gestapo hasta su muerte en 1987. Los archivos de la Gestapo de Lyon fueron destruidos por los propios alemanes antes de la liberación de la ciudad en septiembre de 1944. La identidad del traidor no podrá ser probada judicialmente. La herida permanece abierta. Con el SS general Hans Kammler es bastante posible que haya sobrevivido a la guerra. Como ocurre con Bormann, los relatos de la supuesta muerte de Kammler en mayo de 1945 son inconsistentes y contradictorios, y su cuerpo nunca ha sido encontrado. Kammler era un ingeniero civil cuyas responsabilidades principales eran los proyectos de construcción. El 1 de marzo de 1932 se unió al partido nazi y una vez que Hitler se convirtió en canciller, comenzó a organizar proyectos de construcción nazis. En mayo de 1933, Kammler se unió a las SS donde pronto encontró el favor de Himmler. Fue promovido rápidamente dentro de la organización y en junio de 1941 se le dio la responsabilidad de construir, desarrollar y ampliar los campos de concentración, incluyendo dotarlos de cámaras de gas y crematorios. También supervisó la construcción de instalaciones subterráneas para cohetes V-2 y aviones a reacción ME-262 en Mauthausen y la inconclusa red subterránea en las montañas de Silesia. Hizo un uso extensivo de la mano de obra esclava, con 4 millones de trabajadores bajo su control. Estaba en la lista de los criminales de guerra nazis más buscados. Las versiones contradictorias de su muerte en mayo de 1945 se acumulan.
Una lo sitúa muerto en un búnker capturado por tropas británicas cerca de Lübeck el 4 de abril. Otra lo ubica en Praga disparándose en la cabeza en un bosque fuera de la ciudad. Una tercera lo muestra tomando cianuro el 7 de mayo. Su conductor, Kurt Preuk, dio una declaración jurada ante un tribunal de Berlín, pero luego en 1959 contradijo esa misma declaración jurada. Otro conductor, Heinz Zeuner, dio su propia versión que tampoco cuadra con los detalles del resto. La idea de que Kammler fue rescatado por los aliados como parte de la operación Paperclip ha recibido apoyo firme del testimonio de John Richardson, hijo de Donald Richardson, asesor personal de Eisenhower, y de archivos estadounidenses recientemente desclasificados. Según estas fuentes, los estadounidenses tomaron a Kammler prisionero y el CIC, Cuerpo de Contrainteligencia, lo interrogó. Donald Richardson fue encargado de su desclasificación. En el documental televisivo sobre el caso, John Richardson reveló que su padre había sido encargado de sacar a Kammler de Alemania y darle una nueva identidad. Como Richardson dijo a los realizadores del documental, este ingeniero trajo un tesoro especial del Tercer Reich a los Estados Unidos, ofreció armas modernas a cambio. Si escapó, era capaz de desvanecerse en el anonimato como lo hicieron Eichmann y Mengele. La verdad sobre el destino del señor de los esclavos Kammler probablemente permanecerá siempre como un misterio. La noche del 8 de noviembre de 1939 cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, aunque nadie lo sabría sino mucho después. A las 9:20 de la noche, una bomba explotó en la Bürgerbräu-Keller de Múnich, matando a 8 personas e hiriendo a más de 60. Hitler había terminado su discurso a las 9:07 y se había marchado 13 minutos antes de la detonación. 13 minutos, el margen entre la muerte del dictador y la continuación de la guerra. La bomba fue construida y colocada por Georg Elser, un carpintero comunista de 36 años que comenzó sus preparativos en 1938 robando explosivos de la fábrica de armas donde trabajaba. Adquirió 250 paquetes de pólvora a través de este proceso. Sabiendo que Hitler nunca faltaba al evento anual que conmemoraba el putsch fallido de noviembre de 1923, viajó a Múnich, inspeccionó el salón de la cervecería y examinó cuidadosamente los posibles métodos para colocar una bomba. Elser decidió que el lugar ideal para ocultar sus explosivos era en una columna inmediatamente detrás del podio desde donde Hitler hablaba. La bomba tendría que ser detonada por un temporizador de relojería y no por una mecha. Desde agosto de 1939, laboró noche tras noche en la columna, quitando una sección cuadrada de 80 centímetros del revestimiento de madera. Trabajó de rodillas para ahuecarlo y se deshizo de los escombros después de cada sesión. Cada noche se escondía en la cervecería hasta que era cerrada y entonces comenzaba su larga y laboriosa tarea. A primera hora de la madrugada del 6 de noviembre de 1939, había completado sus preparativos. El temporizador fue programado para las 9:20 de la noche del 8 de noviembre. Las preguntas que persisten no son sobre quién lo hizo, porque eso está perfectamente documentado. Son sobre por qué fracasó de la manera más improbable. Hitler se marchó inesperadamente temprano porque la niebla densa hacía imposible el vuelo a Berlín y quería tomar el tren esa noche para reanudar los planes de invasión. La seguridad de la cervecería ese año era notoriamente laxa porque el jefe de seguridad designado, Christian Weber, se había convertido en un hombre perezoso y hedonista que simplemente no se molestaba en cumplir con sus deberes. Ninguna revisión de seguridad había sido realizada por Weber y su indolencia casi provocó la muerte de Hitler. Un solo hombre, trabajando solo durante 35 noches, estuvo a 13 minutos de alterar definitivamente la historia. Elser fue interrogado por la Gestapo bajo tortura, hipnosis y drogas de la verdad. Insistió en todo momento en que había actuado solo. El propio Himmler, que lo interrogó personalmente, acabó por aceptar que el carpintero alemán decía la verdad. El 9 de abril de 1945, 16 días antes de la derrota final del Reich, Georg Elser fue sacado de su celda en el campo de concentración de Dachau y fusilado.
Había sobrevivido 5 años y medio de cautiverio, siendo mantenido en condiciones relativamente cómodas como un preso especial del que el régimen esperaba algo que nunca llegó. Uno de los más importantes fósiles humanos jamás descubiertos desapareció en los días más caóticos del inicio de la guerra en el Pacífico y nunca ha sido recuperado. Los primeros fósiles del Sinanthropus pekinensis, hoy clasificado como Homo erectus pekinensis, fueron encontrados en la cueva de Choukoudian, a 45 kilómetros al suroeste de Pekín, en 1923. Entre ese año y 1937, excavaciones dirigidas sucesivamente por los paleontólogos canadiense Davidson Black y alemán Franz Weidenreich desenterraron los restos de 45 a 50 individuos distintos, 14 cráneos parciales o completos, 12 mandíbulas, 147 dientes aislados y varios huesos postcraneales. Era la muestra de Homo erectus más completa conocida en el mundo y el material primario sobre el que descansaba la comprensión científica de esa etapa de la evolución humana. Weidenreich, que había abandonado Alemania en 1934 debido a las leyes de exclusión racial, realizó moldes de yeso de todos los especímenes entre 1937 y 1941, que ahora se conservan en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Sin esos moldes, la pérdida científica habría sido total e irreversible. Cuando el ejército imperial japonés ocupó la región de Pekín en julio de 1937, la seguridad de los fósiles se convirtió en una preocupación operacional para el Colegio Médico de la Unión de Pekín, administrado por la Fundación Rockefeller. El director, el Dr. Henry H. Houghton, negoció durante 4 años con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para encontrar una solución. En noviembre de 1941, con las relaciones entre Washington y Tokio en franco deterioro, se tomó la decisión de embarcar los fósiles hacia los Estados Unidos a bordo del SS President Harrison desde el puerto de Qinhuangdao. Los cajones fueron entregados al coronel William Ashurst, comandante del destacamento de Marines en Pekín, el 5 de diciembre de 1941. El 8 de diciembre, Japón declaró la guerra a los Estados Unidos y las tropas japonesas capturaron a los marines en Qinhuangdao antes de que pudieran embarcarse. Los cajones habían desaparecido. El coronel Ashurst, interrogado durante su cautiverio y de nuevo después de la guerra, declaró que los cajones habían sido cargados en un tren con destino al puerto, pero no pudo confirmar si fueron realmente embarcados. El SS President Harrison fue capturado por los japoneses el 8 de diciembre frente a la costa china y convertido en un barco de transporte sin que se encontrara rastro de los fósiles a bordo. En 1972, el empresario estadounidense Christopher Janus ofreció públicamente una recompensa de $150.000 por información sobre su paradero, lo que llevó a varios falsos indicios, incluyendo un intento de extorsión con un supuesto cráneo original que resultó ser una copia. Las investigaciones del gobierno chino realizadas en 2012 y 2016 en el área del antiguo cuartel de marines en Qinhuangdao no encontraron nada. Los fósiles originales, si sobrevivieron al caos de diciembre de 1941, permanecen sin encontrar después de más de 80 años de búsqueda intermitente. Rudolf Hess era en mayo de 1941 el tercer hombre en rango del Reich en términos de protocolo. Sustituto del Führer, responsable de coordinar el partido nazi, presente en la firma del Acuerdo de Múnich en 1938 y directamente involucrado en la redacción de las leyes de Nuremberg de 1935. El 10 de mayo de 1941, a las 5:45 de la tarde, despegó solo del aeródromo de Augsburg a los mandos de un Messerschmitt Bf-110 demodificado con depósitos de combustible adicionales. Voló 1.400 kilómetros hacia el norte, cruzó la costa escocesa a baja altitud para evitar la detección de los radares y se lanzó en paracaídas cerca de Eaglesham, en Renfrewshire, cuando el avión se quedó sin combustible.
Fue detenido por un granjero local, identificado por las autoridades como Rudolf Hess y entregado bajo custodia militar británica. Lo que hace de este vuelo uno de los misterios más debatidos de toda la guerra es la pregunta de por qué lo hizo y, sobre todo, qué ocurrió exactamente después. La versión oficial británica, mantenida durante décadas y apoyada por la clasificación de los archivos relevantes, sostiene que Hess actuó por iniciativa propia, impulsado por una personalidad cada vez más inestable y por la creencia personal de que podía negociar una paz separada con Gran Bretaña. Según esta versión, fue recibido por funcionarios de bajo nivel, sometido a varios interrogatorios en los que fue incoherente y confinado como prisionero de guerra con sus propuestas no tomadas en serio. El problema con esta versión es que varios elementos documentales no encajan. Hess voló directamente a las tierras del duque de Hamilton, con quien había mantenido correspondencia a través de un intermediario sueco, el profesor Karl Haushofer. Hamilton era un aristócrata escocés con conexiones en los círculos del apaciguamiento británico, el grupo político que había presionado por un acuerdo negociado con Alemania hasta 1939. El hecho de que Hess conociera la ubicación exacta de la finca de Hamilton y pudiera volar hasta allí sin ser efectivamente interceptado plantea interrogantes sobre el nivel de advertencia previa que podrían haber tenido los servicios de inteligencia británicos. El historiador británico John Harris, en una investigación publicada en 2011 basada en archivos parcialmente desclasificados, argumenta que el vuelo de Hess fue el resultado de una operación señuelo del MI6, que habría alimentado a Hess con la ilusión de que existía en Gran Bretaña un grupo dispuesto a negociar con el objetivo de extraer información sobre las intenciones alemanas respecto a la Operación Barbarroja, que iba a comenzar solo 6 semanas después, el 22 de junio de 1941. Los archivos completos del caso Hess en los archivos nacionales del Reino Unido estuvieron clasificados hasta 2017, 76 años después del vuelo. Cuando fueron parcialmente desclasificados, el resultado fue decepcionante. Muchos documentos habían sido redactados o estaban incompletos. Hess fue juzgado en Nuremberg, condenado a cadena perpetua y confinado en la prisión de Spandau en Berlín, donde fue el único prisionero durante los últimos 20 años de su detención. Murió el 17 de agosto de 1987 a los 93 años, bajo circunstancias que su familia siempre calificó de homicidio, argumentando que un hombre de su edad con artritis severa no podía haberse ahorcado con un cable eléctrico en la posición en que fue encontrado. La autopsia oficial lo declaró suicidio. La pregunta de qué propuestas específicas llevaba Hess en ese vuelo y si algún funcionario británico de alto nivel llegó a conocerlas directamente sigue sin respuesta documental completa. El oro de Rommel es el apodo dado al tesoro saqueado de la comunidad judía de Túnez durante la ocupación alemana del norte de África. Un nombre más preciso sería el oro de Rauf, ya que el mariscal Rommel no tuvo nada que ver ni con su adquisición ni con su traslado. El coronel de las SS Walter Rauf asesinó y saqueó a los judíos que encontró en Túnez y al menos 2.500 de ellos murieron a sus manos. En enero de 1943, Rauf se presentó con 2 camiones cargados de hombres armados de las SS en la ciudad de Gabes, en Túnez. Ordenó al rabino que convocara a todos los líderes de la comunidad judía para escuchar su propuesta. 100 judíos, rabinos, comerciantes, empresarios y otras figuras destacadas de la comunidad acudieron a reunirse con él. Rauf les ofreció una elección: Sie könnten sich mit 60 Zentnern Gold freikaufen. Por 60 quintales de oro podéis quedaros libres. Las palabras no dichas y vivos estaban sin duda en la mente de sus oyentes. Les dio un plazo de 48 horas para traerle el oro. 2 días después, Rauf y su escolta armada se marcharon con 6 cofres de oro y tesoros. El valor de ese botín nunca ha sido establecido. El convoy de Rauf llegó al puerto de Sfax 3 días después, donde fue cargado en un barco. El barco navegó desde el Quai de Commerce y su destino era Italia, la primera etapa de su viaje previsto a Alemania.
La carga llegó a Nápoles, donde fue entregada a la custodia de 4 oficiales alemanes con órdenes de transportarla por tierra a través de Italia y Austria hasta Alemania. Los bombardeos aéreos aliados sobre Italia y la creciente impopularidad de Mussolini hacían eso arriesgado. Una vez que el convoy llegó a Roma, se ordenó trasladar los cajones por mar a Córcega. El 16 de septiembre de 1943, los 4 oficiales convocaron a un buceador llamado Peter Flake. Fue llevado en bote a localizar una formación rocosa particularmente inusual bajo el agua y sus coordenadas fueron marcadas en un mapa. El 18 de septiembre, los 4 oficiales decidieron que los bombardeos aliados y la inestabilidad en Italia hacían demasiado peligroso intentar llevar el tesoro por tierra. En cambio, Flake fue ordenado a bucear con los cajones hasta la posición previamente registrada y marcar el lugar donde habían sido depositados con 4 boyas lastradas. Costó 9 metros de cable asegurarlas. Los 4 oficiales fueron posteriormente arrestados y sometidos a consejo de guerra y ejecutados. Flake fue golpeado por las SS e encarcelado un mes antes de ser finalmente liberado. Después de la guerra, Flake intentó regresar a Córcega. Había tomado nota cuidadosa de la posición de los cofres y estaba decidido a reclamar el tesoro para sí mismo. Tras aproximarse a las autoridades francesas, realizó la primera de muchas inmersiones en busca de las riquezas perdidas. Ninguna localizó evidencia del tesoro robado. En 2006, una compañía de televisión alemana envió buceadores a Córcega con equipo de sonar para ayudar a detectar cualquier tesoro. Esta fue una expedición no autorizada y el gobierno francés los multó y los expulsó. Sus exploraciones no descubrieron nada. En 2007, un investigador británico, Terry Hodgkinson, anunció planes de buscar el botín desaparecido. El valor del tesoro perdido se estima en al menos 250 millones de libras. Lo que quedó en el fondo del Mediterráneo, si es que algo queda, sigue sin ser encontrado. Raoul Wallenberg era un arquitecto y empresario sueco de 32 años sin experiencia diplomática previa cuando fue reclutado en junio de 1944 por el Consejo de Refugiados de Guerra de los Estados Unidos, una organización creada por Roosevelt en enero de ese año para intentar detener el exterminio de los judíos europeos después de que la administración recibiera confirmación documentada de lo que estaba ocurriendo en los campos de exterminio. Wallenberg llegó a Budapest el 9 de julio de 1944 como primer secretario de la legación sueca, 2 meses después de que las fuerzas alemanas ocuparan Hungría el 19 de marzo de 1944 y comenzaran a deportar a los judíos húngaros a Auschwitz a una tasa de entre 12.000 y 15.000 personas diarias, la fase de exterminio más rápida de toda la historia del Holocausto. En los 6 meses siguientes, Wallenberg desarrolló un sistema de protección que combinaba la emisión masiva de pasaportes protectores suecos, los Schutzpasse, con la negociación directa con funcionarios de las SS y con Adolf Eichmann, que dirigía personalmente las deportaciones desde Budapest. Los Schutzpasse no tenían valor legal formal bajo el derecho internacional, pero Wallenberg los diseñó con la apariencia visual de documentos oficiales suecos y los respaldó con presión diplomática que en la práctica hizo que las autoridades alemanas y húngaras los reconocieran. Emitió entre 15.000 y 20.000 de estos documentos. Adicionalmente, organizó casas de seguridad bajo bandera sueca en Budapest, donde alojó a miles de judíos húngaros. Los historiadores estiman que sus acciones ayudaron a salvar entre 50.000 y 100.000 vidas. El 17 de enero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas ya habían rodeado Budapest, Wallenberg fue detenido por los soviéticos inmediatamente después de una reunión con el mariscal Rodion Malinowski. En 1957, el viceministro de Relaciones Exteriores soviético, Andrei Gromyko, notificó formalmente al gobierno sueco que Wallenberg había muerto de un ataque al corazón en la prisión de Lubyanka el 17 de julio de 1947. Ningún documento que respaldara esta versión fue proporcionado jamás. En las décadas siguientes, varios exprisioneros soviéticos liberados tras la muerte de Stalin en 1953 afirmaron haber tenido contacto con Wallenberg en varios gulags soviéticos en fechas posteriores a 1947. En 2016,
El jefe del KGB, Iván Serov, escribió en un diario descubierto ese año: "No tengo dudas de que Wallenberg fue liquidado en 1947. La hipótesis de que Wallenberg fue detenido porque los soviéticos lo consideraban un agente de los servicios de inteligencia estadounidenses, dado su vínculo con el Consejo de Refugiados de Guerra financiado por Washington, tiene coherencia contextual que varios investigadores han señalado, pero ningún archivo disponible lo ha confirmado definitivamente. El hombre que salvó más vidas que casi cualquier otro individuo en la guerra murió, casi con certeza asesinado, en manos de sus propios aliados. La fecha exacta, las circunstancias y el lugar de su muerte siguen sin estar completamente establecidos". El 10 de enero de 1940, un avión alemán se estrelló cerca de Vught, en Bélgica. El piloto, Erich Hoenmans, iba acompañado de un pasajero, Helmut Rheinberger. Sin que Hoenmans lo supiera, Rheinberger llevaba encima documentos de alto secreto relativos al Fall Gelb, caso amarillo, los planes nazis para el inminente ataque sobre Holanda y Bélgica. En el momento del accidente, este ataque estaba programado para el 17 de enero. Cuando el avión se estrelló, los dos tripulantes no tenían idea de dónde estaban. El piloto preguntó a un trabajador agrícola cercano dónde estaban y se horrorizó cuando le dijeron que estaban en Bélgica. Rheinberger estaba aún más agitado y corrió de vuelta al avión en busca de su maletín, diciéndole a Hoenmans en voz alta que llevaba documentos de alto secreto que necesitaba destruir urgentemente, palabras que el trabajador del campo oyó perfectamente. Rheinberger intentó quemar los documentos con su encendedor de cigarrillos. Frenético ante su fracaso, fue al trabajador agrícola y le pidió cerillas. Fue a un matorral y, apilando los documentos en el suelo, intentó quemarlos. El alboroto atrajo la atención de dos guardias fronterizos que interrumpieron la operación de quema. Un oficial de inteligencia militar belga interrogó a los dos hombres, colocando los documentos parcialmente quemados sobre la mesa frente a ellos. Rheinberger hizo otro desesperado intento de destruir los papeles. Los guardias lo detuvieron. Llorando incontrolablemente, Rheinberger le remonstró a su captor: "Quería tu revólver para matarme". Hoenmans, volviéndose hacia el oficial belga, añadió: "Ahora está liquidado". Los alemanes, convencidos de que los planes eran ilegibles gracias a los esfuerzos de Rheinberger, mantuvieron provisionalmente su estrategia original. Pero Hitler había tenido siempre reservas sobre el plan original. Creía que era demasiado predecible y anticuado. El accidente de Mechelen, sumado al deterioro del tiempo que hacía difícil cualquier invasión, proveyó la excusa perfecta para repensar completamente la estrategia. El general Erich von Manstein llevaba meses promoviendo una estrategia diferente que concentraba los tanques alemanes más al sur, a través de las Ardenas, un terreno que el mando aliado consideraba impenetrable para blindados. Hitler aprobó el plan de von Manstein. El resultado fue la catástrofe aliada de mayo de 1940. Los tanques alemanes cruzaron las Ardenas, crearon una brecha de 80 kilómetros en las líneas aliadas y atraparon al ejército británico en la costa de Dunkerque. 337.000 tropas fueron evacuadas en operaciones de emergencia. La paradoja histórica es perfecta. Un accidente de aviación que debería haber advertido a los aliados del peligro terminó siendo el pretexto para la estrategia que los derrotó. Los documentos que Rheinberger intentó desesperadamente destruir contribuyeron, en su parcial supervivencia, a que Hitler adoptara un plan mucho más peligroso. Heinrich Müller se unió a la Policía Política de Baviera en 1919 como especialista en vigilancia de organizaciones comunistas. Nunca fue miembro del NSDAP antes de 1933, un hecho que generó inquietudes entre los ideólogos del partido. Pero Himmler y Heydrich lo consideraron irrelevante ante su competencia técnica. Fue admitido al partido en 1939, el mismo año en que fue nombrado jefe de la Gestapo. Bajo su liderazgo, la organización creció de unos 7.000 agentes en 1939 a controlar una red que en 1944 incluía decenas de miles de agentes regulares y un número mucho mayor de informantes civiles en toda Europa ocupada.
Müller coordinó directamente la logística operacional de la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942, la reunión donde 15 altos funcionarios del Reich formalizaron el protocolo de la llamada solución final. También supervisó el desmantelamiento de la red de espionaje soviética Red Orchestra, que operaba dentro del Reich entre 1939 y 1942. Y personalmente dirigió los interrogatorios de los conspiradores involucrados en el intento de asesinato del 20 de julio de 1944 contra Hitler. Para 1945, el conocimiento operacional de Müller sobre el aparato de seguridad nazi era probablemente el más extenso de cualquier persona viva. El 1 de mayo de 1945, Müller fue visto por última vez en el búnker del Führer en Berlín. El ayudante de Hitler, Otto Gunche, testificó posteriormente en su interrogatorio por los soviéticos que Müller había permanecido en el búnker después del suicidio de Hitler el 30 de abril, supervisando los últimos despachos cifrados de la Gestapo. Después de esa fecha, ningún testimonio verificado lo ubica en ningún lugar. En 1963, las autoridades de Berlín Occidental abrieron una tumba en el cementerio de Señora de Señoras que llevaba su nombre y encontraron los restos de 3 individuos distintos, ninguno identificado como Müller por análisis forense. El centro Simon Wiesenthal solicitó posteriormente pruebas de ADN, solicitud que fue denegada por razones burocráticas consideradas insatisfactorias por los investigadores. Los archivos de la CIA desclasificados entre 1993 y 2001 bajo la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis revelaron que la agencia había continuado recopilando información sobre el posible paradero de Müller hasta bien entrada la década de 1970. Varios de estos documentos mencionan fuentes que colocaron a Müller en Moscú trabajando para el MGB, el predecesor del KGB, en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Esta hipótesis tiene una consistencia históricamente documentable. Durante el periodo del pacto Molotov-Ribbentrop entre 1939 y 1941, la Gestapo y el NKV mantuvieron canales de comunicación operacional para intercambiar información sobre exiliados comunistas y trotskistas en Europa Occidental, canales en los que Müller participó directamente. Un hombre con su conocimiento de la estructura interna del Tercer Reich habría tenido un valor informacional extraordinario para Moscú en 1945. Sin embargo, ningún archivo soviético desclasificado ha confirmado su presencia en la URSS. Müller sigue siendo el único funcionario nazi de alto rango cuyo destino no ha sido establecido con ningún grado de certeza documental.